Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz y alegría. Hoy en nuestro rincón dedicado a desentrañar los misterios y las maravillas del mundo del entretenimiento, tenemos una noticia que, para ser sinceros, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con una mezcla de incredulidad y un torbellino de preguntas que giran sin cesar en nuestras mentes. Algo que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco, un sector que ya de por sí es vibrante y lleno de sorpresas, y que, más allá de la industria, ha llegado hasta nuestros corazones de fans, esos que seguimos con devoción cada paso de nuestras estrellas favoritas. Estamos hablando, por supuesto, de la reciente y absolutamente sorprendente noticia que involucra a dos nombres que conocemos, adoramos y que en su momento nos hicieron suspirar y soñar, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy para ustedes es digno de la trama más apasionante de una telenovela, pero con la particularidad de que esta vez es real. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en todos los detalles jugosos, en las implicaciones y en las esperanzas que esto despierta, si aún no lo han hecho, les animo de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que se suscriban a nuestro canal. Conviértanse en parte de nuestra comunidad. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis a fondo y estarán siempre al día de todo lo que acontece en el fascinante universo de sus celebridades favoritas. Su apoyo es nuestro motor. La verdad es que cuando esta información aterrizó en nuestras manos, nuestra primera reacción fue un tsunami de incredulidad. ¿Podía ser cierto? Estos dos que nos regalaron tantos momentos inolvidables en pantalla, que nos hicieron creer en el amor a través de sus personajes, y que siempre, a pesar de sus vidas por separado, han mantenido una conexión especial, tangible para quienes los hemos seguido, ¿estarían, dando un paso más allá, un paso definitivo? El asterisco 11 de noviembre de 2025 quedará marcado, sin duda alguna, en la memoria colectiva de muchos seguidores, porque es la fecha en la que esta impactante noticia comenzó a circular como la pólvora, un reguero de información que se propagó a la velocidad de la luz, y créanme, no ha dejado de generar revuelo, de encender debates y de alimentar la esperanza. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía. Saltaron a la fama internacional, alcanzando cotas de popularidad estratosféricas, gracias a su increíble, casi eléctrica, química en la serie que marcó un antes y un después, Erkencikus. En ella interpretaron a Candivit y Sanemaiden, una pareja que con sus idas y venidas, sus pasiones desbordadas y su ternura, conquistó a millones de espectadores en todos los rincones del planeta. Su relación en pantalla era tan convincente, tan apasionada, tan real, que los fans, con esa intuición tan característica, siempre sospecharon que había algo más que solo actuación, que la química traspasaba los límites del set. Y de hecho los rumores no tardaron en surgir y posteriormente, hubo confirmaciones de que si tuvieron una relación en la vida real hace algunos años, un romance que capturó la atención mediática, aunque lamentablemente finalmente terminaron. Por eso cuando surgió esta nueva y emocionante noticia, la sorpresa fue doble, triplemente incluso, porque se añadía la capa de la posible reconciliación y un futuro juntos. ¿Pero de qué noticia estamos hablando exactamente? ¿Cuál es ese dato que ha encendido todas las alarmas y ha desatado la euforia? Pues bien, después de un tiempo de silencio, de caminos individuales que han llevado a cada uno por sendas de éxito propio, de enfocarse en sus carreras y proyectos personales, se ha reportado con una fuerza increíble, y citando fuentes bastante fiables, rumores que tienen un peso considerable, que Can Yaman y Demet Özdemir estarían, atención a esto, porque es el meollo de la cuestión, planeando una boda, sí han oído bien, y si no, escuchen de nuevo. Una boda. Imaginen la magnitud de esto, la repercusión, la ilusión que genera. No hablamos de un simple rumor fugaz, de una especulación aislada que se desvanece con el viento, sino de algo que parece estar tomando forma, que está ganando solidez con cada nueva filtración y comentario. Según las informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que están siendo ampliamente discutidas y analizadas en los medios turcos, y por supuesto, en todas las plataformas y foros de fans, la pareja habría decidido darse una segunda oportunidad, pero esta vez para consolidarla de una manera mucho más seria y definitiva. Es un giro de guión que pocos esperaban, un desenlace que parece sacado de una película romántica, y que ha desatado una ola masiva de entusiasmo, de especulación y de pura emoción entre su legión de seguidores.
Los detalles, como se pueden imaginar, son, por el momento, un poco escasos y están envueltos en un aura de misterio, en un velo de confidencialidad, como suele ocurrir con las celebridades de este calibre, que protegen celosamente su vida privada, especialmente en momentos tan cruciales. Sin embargo, se habla de que la propuesta, o ese momento decisivo que los impulsó a dar este paso trascendental, habría ocurrido recientemente, y que ambos estarían ahora inmersos en las fases iniciales de planificación. Aún no hay una confirmación oficial directa de sus representantes o de ellos mismos, pero las fuentes cercanas, esos confidentes anónimos que suelen ser los primeros en dar señales, son cada vez más insistentes, y los indicios, aunque sutiles, son cada vez más evidentes para los seguidores más atentos y observadores. Algunos sugieren, con un conocimiento profundo de sus personalidades y trayectorias, que esta reconciliación y la consecuente decisión de casarse podrían haber sido impulsadas por una madurez adquirida con el tiempo, por una reflexión profunda sobre sus sentimientos, por un entendimiento más claro y maduro de lo que realmente significan el uno para el otro o quizás, por haber experimentado otros caminos, otras relaciones, y al final, darse cuenta de que lo que tenían, esa chispa, esa conexión, era realmente especial y único, irrepetible. Piensen por un momento en la química que irradiaban en cada escena de Erkentzicus. Esa energía palpable, esa conexión eléctrica, esa mirada que lo decía todo, esa complicidad que hacía que cada momento juntos en pantalla fuera inolvidable, conmovedor, digno de ser revivido una y otra vez. Verlos juntos de nuevo no solo en un posible proyecto futuro que ya sería una noticia bomba, sino en el altar, uniéndose en matrimonio, sería, sin duda alguna, uno de los eventos mediáticos del año, quizás de la década, en el panorama del entretenimiento global. Los fans con esta noticia están volviendo a ver capítulos de la serie, desempolvando fotos de sus momentos más románticos, y las redes sociales están que arden, son un hervidero de comentarios, de esperanzas desbordadas, de deseos cumplidos, y por supuesto, de algunas dudas lógicas y comprensibles. Es normal, ¿verdad? Cuando algo tan inesperado, tan emocionante y tan deseado ocurre, la cabeza empieza a dar vueltas como un torbellino y uno se llena de un sinfín de preguntas. ¿Cuándo será la fecha exacta? ¿Dónde se celebrará la ceremonia? ¿Será una boda íntima y discreta, reservada para un círculo cercano, o un evento masivo y espectacular que acapare la atención de todos? ¿Asistirán sus colegas de la actuación, aquellos con los que han compartido platós y éxitos? Son tantas las incógnitas que nos dejan con la intriga a flor de piel. Lo que sí es seguro, más allá de cualquier duda razonable, es que si esta noticia se confirma oficialmente, el impacto será global. Can Yaman ha construido una carrera impresionante, ganando una popularidad arrolladora no solo en su Turquía natal, sino también en Italia, donde su figura es icónica, y en otros países europeos, donde ha participado en producciones locales que han consolidado su estatus de estrella internacional. Por su parte, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más exitosas y cotizadas de Turquía, con proyectos que constantemente cosechan éxitos de audiencia y crítica, demostrando su versatilidad y su talento. Una unión entre dos figuras de esta magnitud, dos pilares del entretenimiento turco y fenómenos internacionales, sería, sin lugar a dudas, un evento que acapararía portadas de revistas, abriría noticieros y encabezaría las noticias de entretenimiento durante semanas enteras, generando un interés masivo y sin precedentes. Ahora, ¿qué sabemos de la posible razón detrás de esta reconciliación y de esta decisión tan trascendental? Como les comentaba, no hay una declaración oficial que lo explique todo, que nos dé la respuesta definitiva a esta pregunta. Pero si nos basamos en lo que se dice en los corrillos, en los comentarios de las fuentes, y en lo que hemos podido observar a lo largo de los años, a través de su evolución personal y profesional, es muy posible que la distancia, el tiempo y las experiencias vividas por separado, les hayan permitido ver las cosas con una claridad mucho mayor. Ambos han tenido sus propias vidas, sus propias experiencias, han crecido y madurado, y quizás han llegado a la conclusión, tras recorrer sus propios caminos, de que la conexión que compartieron en su momento era demasiado valiosa, demasiado especial, demasiado significativa como para dejarla pasar, como para renunciar a ella. Es un hermoso recordatorio de que a veces, las segundas oportunidades son precisamente las que nos llevan a donde realmente debemos estar, a donde nos espera la verdadera felicidad. Y pensemos también en sus carreras, en su futuro profesional. ¿Cómo podría afectar esto a sus proyectos, Ben? ¿Iberos? Es una pregunta que intriga a muchos. Podríamos verlos trabajando juntos de nuevo, quizás en una película o serie que explore precisamente esta nueva etapa de sus vidas, esta reconciliación y la solidez de su relación.
La demanda de verlos unidos en pantalla es altísima, casi un clamor popular, y si ahora están unidos en la vida real de una forma tan definitiva, los productores y las plataformas de streaming estarían haciendo fila para ofrecerles proyectos para capturar esa magia que saben que existe entre ellos. Sería una jugada maestra, un acierto seguro para cualquier cadena o plataforma que logre reunirlos. La expectación sería insuperable, la audiencia estaría garantizada. Imaginen las sinergias creativas que podrían surgir, el impacto que tendrían sus trabajos conjuntos. Mientras tanto, la comunidad de fans, esa gran familia que sigue sus pasos, está dividida, como es natural, entre la alegría desbordante y una cautela prudente. Muchos celebran con euforia la posibilidad de que sus ídolos encuentren la felicidad juntos, de que Mayores se consolide, mientras que otros, quizás por experiencias pasadas de decepciones en el mundo de las celebridades o simplemente por precaución, prefieren esperar a una confirmación oficial antes de dejarse llevar por la emoción. Y eso es totalmente comprensible y respetable. En el vertiginoso mundo de las celebridades, los rumores van y vienen, a veces se cumplen, a veces son solo espejismos, y es importante ser prudentes y mantener los pies en la tierra. Sin embargo, la insistencia de las fuentes, la naturaleza de la noticia, y la creciente acumulación de indicios, hacen que esta vez se sienta diferente, ¿no creen? Hay una vibra, una energía que sugiere que hay algo más sólido, algo más real detrás de todo esto. También es tremendamente interesante y muy divertido especular sobre los posibles detalles de esta boda que podría estar en camino. Será una ceremonia tradicional turca con todas sus costumbres y rituales ancestrales. O algo más moderno, íntimo y privado, reflejando su estilo de vida actual. Considerando su alcance internacional y la diversidad de sus seguidores, es muy probable que sea un evento que combine elementos de ambas culturas, un crisol de tradiciones y modernidad, y que atraiga a invitados de todo el mundo, tanto del ámbito del espectáculo turco como de la escena internacional. Podríamos esperar ver a muchas otras estrellas del cine y la televisión turca, sus colegas y amigos, así como a personalidades internacionales que los admiran. La moda, la música, la decoración, el menú, todo sería un espectáculo digno de ser inmortalizado. Lo que está claro, independientemente de cualquier resultado final, es que esta noticia, sea cual sea el desenlace, nos ha devuelto a todos a esa época dorada, a esa nostalgia agridulce de Erkencikus. Ha reavivado con fuerza la pasión por esos momentos en los que veíamos a Can y Sanem enamorarse perdidamente en la pantalla, en los que nos identificábamos con sus sueños y sus conflictos. Y sinceramente es algo hermoso ver que dos personas que compartieron una conexión tan fuerte en su momento, que dejaron una huella tan profunda en nuestros corazones, puedan estar considerando, y quizás planeando, la posibilidad de un futuro juntas. A veces el destino tiene maneras misteriosas y maravillosas de unir a las personas, de darles segundas oportunidades para construir algo aún más sólido y duradero. Por ahora, amigos, lo único que nos queda es esperar. Esperar con paciencia, con ilusión y con esa emoción que nos caracteriza, a que ellos mismos, Can Yaman y Demet Özdemir, decidan compartir su verdad con el mundo, cuando estén listos y sea el momento adecuado. Mientras tanto podemos disfrutar de la expectativa, de las conversaciones que esta noticia ha generado, de la especulación, y de la pura emoción que nos transmite. Es un recordatorio fascinante de que incluso en la vida de las celebridades, en ese mundo a veces tan distante y ajeno, hay espacio para el amor verdadero, para las segundas oportunidades, y para esos finales felices que parecen sacados directamente de un cuento de hadas. Así que para resumir, la noticia que ha sacudido el asterisco 11 de noviembre de 2025 es la sorprendente y emocionante posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus, estén planeando su boda. Los rumores son fuertes, las fuentes cercanas insisten con convicción, y los fans estamos en un estado de efervescencia total, una mezcla de alegría y anticipación. Aunque aún no hay confirmación oficial, la mera idea, la simple posibilidad, de que estos dos talentosos y carismáticos actores puedan unir sus vidas de nuevo, ha generado una ola de emoción y especulación a nivel mundial, demostrando el impacto que tienen en la audiencia. Ha sido un absoluto placer compartir esta intrigante y emocionante noticia con ustedes hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido. Por los rumores, las esperanzas y las especulaciones que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es cierto? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Qué sensaciones les produce esta posible reconciliación?
Dejen sus opiniones, sus teorías, sus deseos y sus comentarios en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si esta noticia les ha parecido tan emocionante, tan intrigante, tan digna de compartir como a nosotros, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Es una señal importante para nosotros. Compartan esta información con sus amigos y familiares que también son fans incondicionales de Khan y de Med. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y, quién sabe, quizás la confirmación oficial de esta historia de amor. Gracias infinitas por acompañarnos en cada vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.